Muy buenos días, 8 de la mañana, horario central europeo en Madrid, 2 de la madrugada en Nueva York, donde nos encontramos el equipo de Negocios Televisión durante esta semana FED, donde vamos a vivir desde la Bolsa de Nueva York esa decisión de la Reserva Federal en una semana que arranca con la mirada puesta alrededor de cómo se va viendo una fotografía clara de que la guerra entre Israel e Irán viene a generar un entorno de conflicto bélico a medio y largo plazo. Están viendo las imágenes, han visto las imágenes alrededor del ataque de Irán que llegaba al cielo, los misiles iraníes que llegaban al cielo de West Bank. Se ha visto durante todo el fin de semana, también en las últimas horas, el ataque de Israel alrededor de la fotografía que se va viendo en una Irán que decía Netanyahu va a acabar quemada, incendiada, pasto de las llamas, decía Netanyahu, y un mercado que no se cree que aquí hay una crisis, que no entra en pánico alrededor de lo que estamos viendo entre Israel e Irán, frente a lo que pudiera pensarse después del informe de JP Morgan que apuntaba que el precio del petróleo podía irse incluso a los $130, difícilmente va a llegar ni a los 75. Tenemos el Brent en ese entorno, tenemos el West Texas un poco más lejos, subida del precio del petróleo, pero no al nivel, por ejemplo, que ha hecho en los primeros minutos, ha llegado a subir más de un 5%, lo tenemos en un entorno muchísimo más contenido, y tenemos incluso al oro que en gran parte de la noche se ha encontrado en terreno negativo, en el entorno de los 3.430, diferenciales del 2, del 10 y del 30 años americano subiendo casi toda la noche en el entorno de medio punto porcentual, el dólar también arriba, el euro dólar manteniendo el 1.15, Bitcoin también en positivo y futuros americanos también en positivo en el entorno del 0.2, 0.3, 0.10, han estado jugando durante toda la noche después de un inicio que fue en negativo. Nikkei en positivo también durante toda la noche en el entorno del 1%, un poquito más del 1%, lo que nos va reflejando que, frente a lo que se pudiera pensar, la fotografía no es de un entorno de tensión alrededor de la guerra de Ucrania en el mercado. Sí en lo geopolítico, no en el mercado. En las últimas horas ha dicho Donald Trump, justo antes de marcharse al G7, que espera que haya un acuerdo entre Israel e Irán, que espera que haya un acuerdo de una resolución diplomática, sobre todo sobre el arsenal que tiene Irán. Escúchenle. Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Y los periodistas también le preguntaban a Donald Trump que cuando se iba a marchar, alrededor de si le había pedido a Israel que detuviera los ataques contra Irán. Ojo, porque decía que no quería decir eso, no ha pedido un movimiento F, no, aunque se hablaba mucho de que Irán quería atacar al ayatolá, que quería acabar con él y que Estados Unidos le podría haber frenado. Trump decía esto. Es sin duda uno de los elementos fundamentales durante las últimas horas. Dice el Español: Israel planeó asesinar al ayatolá Jameini, pero Trump lo vetó. Han matado a los iraníes a algún estadounidense por ahora, habría dicho Donald Trump, con una fotografía en el que se ve cómo Estados Unidos habría frenado que hubiese un impulso todavía mayor de choque, aunque el elemento fundamental del fin de semana viene alrededor de dos cuestiones: el estrecho de Hormuz, todo parece indicar que el mercado cree que no se va a cerrar el estrecho de Hormuz. El otro elemento fundamental es el cambio de régimen. Igual el mercado, si empieza a entender que Israel tiene al alcance de la mano un cambio del régimen en Irán. En las últimas horas hemos visto cómo decía Israel que era el momento de acabar con el régimen actual, que era el momento de implementar un nuevo régimen en Irán, de tal manera que se ponía encima de la mesa esa fotografía alrededor de cómo un cambio en el modelo de Estado, un cambio en el régimen de Irán, era el elemento final alrededor de lo que buscaba Israel en esta situación. Fíjense, porque Netanyahu hablaba, decía que era un día difícil, lo que había sucedido durante los últimos días, no es fácil, decía Netanyahu: hace 40 años advertí, el mayor peligro es que Irán desarrolle armas nucleares para destruirnos. Decía en este escenario Netanyahu: cuidado, porque había que actuar. El elemento fundamental que pone como razón para el ataque Israel y también Estados Unidos es la posibilidad del desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Escuchen a Netanyahu. אני בא עכשיו מבת ים, זהו יום קשה,
אמרתי לכם, יהיו ימים קשים, אבל יש גם ימים גדולים. אנחנו בדרך לסכל את שני האיומים הגדולים על קיומנו. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים מאיראן. אנחנו פעלנו בשעה 12, לפני שאיראן הצליחה לשעות קדימה לעשות נשק גרעיני, ולפני שהיא רצה קדימה לפתח 10,000 טילים בליסטיים כאלה, כמו שנפלו בבת ים ובמקומות אחרים, בתוך 6 שנים 20,000, שני איומים קיומיים שאנחנו פועלים להסירם. עכשיו, המערכה הזאת לא באה בקלות. לפני 40 שנה אני הזהרתי שהסכנה הגדולה ביותר לקיום ישראל זה שהמשטר האסלאמיסטי של האייתולות שקם רק לפני כמה שנים קודם לכן, יפתח נשק גרעיני במטרה להשמיד אותנו. זה התקבל בגיחוך, כגחמה שלי, כספין פוליטי. לא הצלחתי תמיד להביא את המערכות שלנו לפעול נגד מתקני הגרעין, וגם הייתי צריך להיאבק במשטר אמריקני, לפעמים לבד, שבעצם סלל את הדרך בהסכם שערורייתי, שנתן לאיראן בעצם לפתח נשק גרעיני בשלבים, ולרפד אותו במיליארדי דולרים תוך כדי. אנחנו עיכבנו את תוכנית הגרעין האיראני, עיכבנו אותו אבל לא עצרנו אותו. ואיראן ניסתה בינתיים לשים סביב צווארנו טבעת חנק בציר הרשע. אנחנו פעלנו נגד זה. El otro elemento fundamental que pone encima de la mesa Netanyahu es la situación alrededor de un clima de tensión salvaje, alrededor de una fotografía clara. Es decir, cómo está Irán y cómo puede acabar Irán, cómo puede salir, cómo puede actuar en las próximas semanas. Decía Netanyahu, Irán arde. Irán arde y va a arder alrededor de una fotografía de tensión en el entorno bélico que está planteando ahora mismo Israel. Escuchen a Netanyahu. נתתי הנחיה לגבי התרכזות במאגר הטילים שנסראללה בנה במשך שנים. צה"ל, חיל האוויר, אמ"ן עשו עבודה נפלאה וחיסלו אותם, את רוב המאגר הטילים הזה, ואחר כך נתתי הנחיה לחסל את נסראללה. מהרגע שחיסלנו את נסראללה, היה לי ברור שאיראן תפנה לגרעין ולטילים, משום שזה מה שנשאר לה. ולכן היינו מוכרחים לפעול בדקה ה-90 כדי למנוע את זה. וכך עשינו במכת פתיחה נפלאה שאנחנו ממשיכים אותה היום. סללנו דרך בהנחייתי לטהרן. הטייסים הנפלאים שלנו מעל טהרן. טהרן בוערת. אבל אנחנו מכוונים לא לאזרחים, אם כי אמרנו להם להתפנות. הם מתפנים. בפינוי המוני. זה קורה עכשיו. אתם לא שומעים את זה, כי האיראנים מסתירים את זה. אבל זה מה שקורה. אבל הם, לעומת זאת, הם תוקפים, מפציצים את האזרחים שלנו. בתמרה, בתל אביב, בראשון לציון, ברחובות, בכל מקום. אנחנו כמובן פועלים אחרת. אבל אנחנו נחושים להשלים את המשימה הכפולה של הסרת האיום הכפול, ואנחנו עושים את זה. El otro elemento fundamental que ha llamado la atención es el entorno en el que quién puede mediar, ¿no? El entorno de quién puede mediar. Ojo, porque Estados Unidos acepta que Rusia sea uno de los mediadores. Macron decía que no tiene ahora mismo internacionalmente la fuerza como para ser un mediador en lo que está sucediendo entre Israel e Irán. No sabemos si es que Macron quiere posicionarse como el mediador. Escúchenle a Macron. Sur le Proche et Moyen-Orient, nous avons une position, je crois, tous unis. Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent. Et là aussi, les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait que, avec les Européens, ils sont des protagonistes importants de tout accord nucléaire, mais surtout que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. Je pense que c'est la responsabilité collective qui est la nôtre, d'essayer de réengager au plus vite un conflit, donc dans un premier temps d'éviter toute escalade et que l'ensemble des protagonistes reviennent à la table des discussions. Hasta aquí, como ven, una fotografía de mercado calmado, una fotografía geopolítica muy tensa, pero que no contagia al conjunto del mercado, en un entorno donde la clave fundamental es, sin ningún lugar a dudas, el estrecho de Hormuz. ¿Qué sucede con el precio del petróleo? Bueno, en las últimas horas hemos visto, el viernes ya les comentaba varios informes alrededor del precio del petróleo, en las últimas horas JP Morgan también pone encima de la mesa un informe que dice $130. $130 si el estrecho de Hormuz se cierra, si Arabia Saudí no tiene facilidad de salida del petróleo, si el tercer productor de petróleo de la OPEP, Irán,
no consigue también el movimiento de salida del petróleo y si Irán decide que como elemento fundamental para hacer daño estaría el entorno petrolífero cerrando el estrecho de Hormuz. Sin embargo, como han visto, el mercado no se lo cree. Ha tenido puntas arriba. El pasado viernes hasta un 13% arriba, esta mañana llega a estar hasta un 5% en positivo, sin embargo luego se ha descensado la fotografía alrededor del precio del petróleo. ¿Por qué? Por una fotografía clara en la que el mercado empieza a estimar que en ese entorno el petróleo no va a terminar de dispararse, va a crecer, pero no va a dispararse, sobre todo porque Irán no tiene la intención, o no tendría la intención, de cerrar el estrecho de Hormuz. Veremos a ver qué sucede. Y el otro elemento fundamental que está intentando descifrar el mercado es si la fuerza de Israel es tan grande que la guerra dura poco, porque consigue aplacar directamente a Irán. La clave no estaría del todo ahí. The Economist apunta esta mañana en un informe que ambos países se han preparado y mucho durante las últimas décadas, por lo que ya se empieza a apuntar como la guerra entre Israel e Irán entra en una primera fase clara, la de la resistencia, y cómo ambos se han preparado durante años para este momento, el momento en el que la resistencia frente a los ataques aéreos, tanto de aviones como de misiles como de drones, es el elemento fundamental al que ambos países han estado preparándose durante las últimas décadas. Si eso es así, difícilmente puede haber un movimiento hacia un final rápido del conflicto, sino que vamos a eternizar el conflicto sin que ninguno de los dos países consiga ni acabarlo rápido, ni Irán consiga frenar de una manera muy clara la situación del petróleo, elevando el precio del petróleo. La guerra entra en esa fase de resistencia, en una fase de resistencia donde ambos países tienen que sacar todo lo preparado durante las últimas décadas para conseguir resistir, y luego piensen en otra cosa. El movimiento de guerras proxy va acelerándose cada vez más. Ya no solo la guerra de Ucrania, el movimiento alrededor de la guerra en Oriente Medio es uno de los elementos fundamentales que va afrontando cada vez más la situación geopolítica internacional. Y va germinándose, va entrando en acción una situación en la que Estados Unidos va a tener que empezar a elegir dónde pone los esfuerzos. Siempre que Asia Pacífico no termine de desmoronarse alrededor de un ataque que pudiera llegar desde China a Taiwán, o en un entorno de Asia Pacífico donde Corea del Norte juegue un entorno también de tensión. El segundo elemento que les decía es el del precio del petróleo. No se dispara, apunta que Irán no se va a atrever a cerrar el estrecho de Hormuz. Como les decía y como ha dicho Macron, Rusia quiere ser mediador, pero no quiere Occidente, no quiere Europa que sea mediador, sí lo quiere Estados Unidos. Y luego hemos visto durante el fin de semana